Maestra, adelante, por favor. Okay. Buenas tardes, corriendo despacio que tenemos prisa. Mi nombre es Alicia Barnard, autodidacta por nacimiento, archivista, y yo creo que el maestro Arellano, al que le agradezco la invitación, es un audaz y yo una irreverente en venir a la Casa de Bibliotecarios a hablar de archivos. Sin embargo, después de las dos ponencias que acabo de escuchar, posiblemente los bibliotecarios se olvidan de que también archivan. Y la información que se está capturando desde la evaluación de una biblioteca, pues es documento de archivo. Es un documento que los archivistas deberían de también aprender, porque en la medida que esos documentos están bien organizados, la evaluación también puede ser exitosa. Bien, me pueden pasar las clases. Hablar de archivos, ¿no tienes la ponencia? Va a parar. Por si no la tenía en la mano. Y en particular me voy a dedicar a hablar de los documentos de archivo digitales. ¿No los tienen? Si no te la doy, está en mi bolsa. Pues sí, te la imprimieron, ¿no? Perdón. Tranquila con tu colite, si no te va a dar. ¿Mande? Es que como tenemos prisa. Espérame, no me voy a entrar en el speech y me lo traigo. Busca los retos. Que lo ponga por fecha. Que busque el archivo por fecha y se llaman los retos. Bueno, brevemente. Me voy a dedicar en particular a hablar de los documentos de archivo digitales. Tuve la oportunidad de estar con algunos colegas de ustedes estos últimos 2 días hablando de un taller sobre la preservación, la archivística moderna, donde nos enfocamos precisamente a los archivos digitales. Inmediatamente vino la asociación Digitalización, más no documentos de archivo ya nacidos o guardados digitalmente. Es decir, no es la técnica a la que yo me refiero prácticamente a la administración y gestión de toda información que cumple con ciertos requisitos particulares para conservar documentos de archivo. En este caso, en el ambiente digital, como puede suceder en cualquier lado, pues nos encontramos primero que estos ya no existen como entidades físicas. O sea, por primera vez nos enfrentamos que la evidencia, el valor probatorio, la autenticidad de un documento está sujeto a un software, a un hardware y a una obsolescencia tecnológica. Gracias. La que sigue, por favor. Bien, decía yo que además cuando nosotros guardamos un documento de archivo, nos encontramos que no estamos guardando el típico análogo que metíamos en un expediente, sino que ahora estamos guardando ceros y unos, y no es lo mismo lo que estamos guardando que lo que estamos viendo. La única posibilidad que tenemos en los documentos de archivo, y posiblemente en las bibliotecas digitales, es la posibilidad de recuperarla en la forma en la que lo hicimos la primera vez. O sea, y en el ambiente archivístico, pues esto es crucial en lo que se refiere al valor de los documentos en las instituciones y organizaciones. Es difícil la posibilidad de reproducción y manipulación para identificar la versión final, oficial, fiable, preciso, precisamente por estos cambios y obsolescencias tecnológicas. Sin un plan de archivos no vamos a poder prácticamente salvar archivos.
sin una manera de cómo lo vamos a hacer, pues sí vamos a tener la versión A, B, C, D de un documento de archivo, pero no vamos a saber cuál es el fiable, cuál es el de a de veras, cuál es el que va a servir ante un juicio, cuál es el que sirve a la transparencia, en fin. También la obsolescencia tecnológica hace que estos se vuelvan inaccesibles. Creo que ustedes como bibliotecarios también lo viven constantemente. Si no tenemos actualización de software y hardware, pues por ahí alguien me decía en la UNAM hace un tiempo que tenían un buen sistema para digitalizar libros o documentos de archivo históricos, sin nada más que usaban un software de hace 8 años. Entonces, si ustedes quieren migrar a la última versión, pregúntenme qué vamos a leer. Prácticamente nada, porque también está aceptado totalmente a nivel internacional que cada migración sufre un cambio. Es difícil la propiedad intelectual. Ustedes saben que se venden bases de datos por todos lados de nosotros. Y por el otro, los archivistas por primera vez nos estamos enfrentando a cómo preservar nuestros documentos de archivo en el largo plazo cuando nomás tenemos una licencia de software y al menos necesitamos 2 de respaldo y a veces no nos dan recursos para ello. La que sigue, por favor. Bien, una de las características para poder preservar en el largo plazo documentos de archivo es que estén fijos y de forma estable. Y hay ejemplos como el Sistema Meteorológico Nacional, que constantemente está cambiando y que finalmente es un documento de archivo porque está sustentando el trabajo del Instituto Nacional, el Sistema Meteorológico Nacional, que es una institución pública y por tanto lo que produce son sus reportes periódicos sobre el tiempo y es un documento de archivo. Es decir, los sistemas de información que existen en las instituciones parecerían que no son, porque las tecnologías y los dueños creen que no son, pero están sustentando acciones y están fundamentando operaciones. Bien, este sistema, si no fuera porque el sistema meteorológico que decía yo, si no fuera porque el mismo se reporta o se fija cada X tiempo, pues no tendríamos documentos de archivo que respalde cómo se hace la historia de la meteorología en nuestro país. Hay sistemas dinámicos, hay sistemas experienciales, modelajes, o sea, todos estos documentos, no son documentos de archivo, son sistemas que están moviendo información, que la están cambiando periódicamente, a veces en nanosegundos, que sin embargo requieren estar fijos para preservarse y para guardarse en el largo plazo, ya que de otra manera no hay historia sobre esto. Piensen ustedes nada más así tranquilamente en la NASA, que recibe miles de millones de datos de los miles de satélites que está dando, y cómo está conservando, pues está fijando información. Esa información es evidencia de todas las acciones. Dice, los sistemas que contienen documentos de archivo contienen malos. ¿Por qué? Pues no hay contextos. Esta es otra. En el ámbito bibliotecario, en el ámbito de los archivistas, los contextos son básicos para identificar la procedencia, el contexto jurídico administrativo y una serie de elementos y el contexto tecnológico para saber qué documento de archivo tenemos. Este análisis de los contextos es producto del proyecto Interpares, al que he tenido la oportunidad de colaborar con el doctor Juan Buchaz en el IBI y con la doctora Brenda Cabral, y ha llegado a la conclusión que necesitamos contextualizar toda la información, que si bien ya lo veníamos haciendo en papel, porque si ustedes se imaginan, cuando describimos un expediente, le estamos dando contexto al contenido adentro. O sea, el expediente, las carátulas de expediente ya de hecho empiezan a decir de qué se trata, quiénes están participando, etcétera. ¿A qué sigue, por favor? Bien, hasta los 80s, pues nos encontrábamos que la preservación en el largo plazo dependían precisamente de programas de gestión documental.
Antes de los 80 todo era paz y tranquilidad. Ya llevábamos menos de 100 años con una ciencia emergente, pudiéramos llamarla, puesto que el primer manual sobre archivística ya como ciencia aplicada o como disciplina es de 1800 y pico, es el manual holandés. Luego hay dos publicaciones muy importantes, una en Inglaterra por Hilary Jenkinson y otra a los mediados del siglo XX con el profesor Teodoro Schellenberg. Entonces parecía que ya nuestro trabajo estaba bastante sólido, ya teníamos un ciclo de vida de documentos, ya teníamos instrumentos técnicos, etcétera, pero con la irrupción de las tecnologías nos encontramos con un ambiente totalmente diferente, que nos obliga a pensar en que la gestión documental para los archivos administrativos es la única herramienta que tenemos para tener documentos de archivo auténticos, fiables, precisos, accesibles. Y que estos sistemas de gestión documental no están basados exclusivamente en archivos digitales, sino documentos de archivo digitales, sino también en documentos de archivo en papel. Y que necesitamos recursos y que necesitamos trabajar mucho desarrollos y procedimientos. Pero bien, ¿qué es la gestión documental? Y aquí me voy a pedir a citar a mi amigo Joaquín Bianzó de la Universidad de Navarra. Joaquín nos dice, que la archivística y la gestión documental es lo mismo, ¿sí? Organizan, mantienen, conservan documentos de archivo auténticos fiables. Sin embargo, esto de separar a la gestión documental de la archivística tiene mucho que ver con la visión sajona del record y el archive. El record era el documento de archivo administrativo y el archive era el documento de archivo histórico, y entonces como que había un divorcio. Finalmente es la archivística la que impacta desde el principio del ciclo de vida de los documentos de archivo hasta su disposición, sea que se van a dar de baja o sea que van a pasar a un archivo histórico. La gestión documental, los profesionales somos los mismos, podemos llamarnos archivistas o gestores de los documentos. Se entiende a la gestión documental como una etapa del proceso, como ya les decía, para apoyar a las instituciones. Por primera vez a la gestión documental se le puede reconocer como una parte intrínseca de la organización dentro de las instituciones y no como la bodega aislada. Es una actividad transversal de servicio, al igual que lo pueden ser recursos humanos, los servicios de informática o tecnologías, o al igual que puede ser el área de presupuesto. Es decir, la función va a trabajar a todas las áreas para mejorar los manejos de los archivos. De igual manera, es necesario cómo mantener estos contextos, pues sirven de evidencia para la gestión de las instituciones. La gestión documental viene a redefinir la archivística que se actualiza y moderniza dentro de las organizaciones públicas y privadas. El que sigue, por favor. Es muy ambicioso lo que digo, pero todo esto tiene que ver con la gestión documental. En primer lugar, necesitamos interactuar seriamente con tecnologías de información y seguridad informática. Tenemos que saber cuáles son los riesgos de tener o no contar con la información en las instituciones. El análisis de riesgos en el ámbito de gestión documental ha venido a ser una herramienta que no se había aplicado por los archivistas, pero ¿cuánto le cuesta a una institución si lo pierdo o no lo tengo? Entre ellas, aparte del aspecto económico, también nos estamos encontrando el aspecto social, y en el ámbito de los gobiernos pues nos encontramos con el asunto de la falta de credibilidad de las organizaciones y de las instituciones. El acceso a la información, a medida de que tenemos buenos documentos de archivo, también podemos tener acceso. La protección de datos personales. Este es un tema de lo más sensible y preocupante en el ámbito de los documentos de archivo, porque ustedes saben cómo se están hackeando, cómo se están llevando a cabo todo esto. La rendición de cuentas, a mejor organización de archivos, mejor transparencia y mejor puedo rendir. El valor de prueba, el valor que tienen los documentos de archivo en términos de un juicio,
una demanda, etcétera. La legislación archivística. Sin legislación no podemos tener documentos de archivo. El año pasado, hace un año, en enero, se publicó la Ley Federal de Archivos, en donde ya incorpora el capítulo 21, 19, si mal no recuerdo, elementos sobre el manejo de documentos de archivo electrónico. Se estaría esperando que para el 23 de enero se estuvieran publicados de este año los lineamientos para la preservación y conservación de archivos electrónicos. Sin embargo, ante el cambio de gobierno están detenidos, lo mismo que el reglamento de la ley. Se espera que de un momento a otro puedan ser publicados. Otra legislación. Es interesante ver cómo afectan o impactan otro tipo de legislaciones en los archivos. Nosotros no nos podemos guiar solo por una sola legislación. Ejemplo más claro es el famoso archivo contable, ¿no? Que hay legislación que le impacta desde la Secretaría de Hacienda por de cuántos años los debemos de guardar. Otro ejemplo u otra norma es la norma del expediente clínico, que nos dice cuánto tiempo y cómo se debe de estructurar un documento de archivo. Entonces, quienes trabajamos en archivos no solo tenemos que atender a los instructivos y a las normas de nuestra propia profesión, sino a los estándares, normas o prácticas del entorno donde se mueven nuestros documentos de archivo. Normatividad, estandarización va junto con legislación y cultura organizacional. Este es otro elemento novedoso e interesante. Analizar el comportamiento de las organizaciones nos ayuda a entender cómo organizan sus documentos. E inclusive también estas interrelaciones que se dan entre el área del archivista y las áreas de tecnologías, o la visión del productor, que el productor puede decir no necesitamos organizar archivos, que tecnología se encargue. Entonces va a haber una interrelación que no puede ya romperse, y puede haber interdisciplinariedad, multidisciplinariedad e inclusive transdisciplinariedad. ¿Y cuáles son los retos de los 80s en adelante? ¿El que sigue? ¿Le sigue? Ahí está. Bien. Pues parecería que ya lo habíamos solucionado con los sistemas de gestión documental, y debo de decir que para los sistemas de gestión documental desde 2001 hay una serie de estándares ISO que nacen con la ISO 15489, y hay esquemas para metadatos, ISOs 26122, 23081, en fin. Además, hay una serie de modelos y criterios para el desarrollo de sistemas de gestión documental. El primero de ellos fue elaborado por la Defensa de Estados Unidos en 2001-2002, luego está MOREC 2010, está en los criterios del propio Consejo Internacional de Archivo. Esos modelos ya nos dicen cuáles son las funcionalidades que debe de tener un sistema de gestión documental. Entonces, pues mientras estaban en nuestros servidores, pues no teníamos mayor problema, ¿no? Ya tenemos, claro que lo tenemos en México, porque no conozco muchos sistemas de gestión documental que operen, pero de que ya había las herramientas y que ya se tenían los estándares y normas era una realidad. Lo que bien está sucediendo ahora es que ahora nos encontramos con nuevos retos, la nube. Se están contratando servicios y no sabemos cómo se está guardando la información en la nube, o los servicios de la web 2.0, las redes. Hay estudios muy interesantes desde Estados Unidos, de los archivos nacionales, en que los encargados de archivos o los gestores de documentos poco desconocen de lo que hacen las áreas de comunicación social en términos de cómo se están comunicando con la ciudadanía, cómo están haciendo interacciones que a veces son trámites y no sabemos si se están guardando como documentos de archivo o no, si cumplen con las prácticas internacionales de archivística. En el gobierno, como ven ustedes, bueno, pues tenemos una serie de funciones que se dan a través de y pues en Estados Unidos tienen preocupación porque tampoco tienen control de estos archivos, están haciéndose estudios, inclusive en Australia la doctora Livia Jacobino nos decía
que bueno, que todo documento que cumpla como documento de archivo se tiene que guardar como tal. Sin embargo, si está en la nube, pues entonces tenemos la que sigue, por favor, tenemos serios problemas, es lo que nos dice Lidia Jacobino, porque han estado estudiando y ahora, como ya estamos abiertos, no sabemos cómo se va a mover los grandes datos en las bibliotecas, en los archivos. Encontramos pues las siguientes nubes, y la que sigue, las siguientes nubes, la privada, la pública, la comunitaria, etcétera. Mientras es una nube privada, podría ser muy fácil organizarla, toda vez que es la propia institución la que tiene la nube y entonces podría regularla, las responsabilidades. Esto es muy interesante porque uno cuando hace un análisis de un proceso de trabajo que empieza porque yo tenía que hacer un trámite, una licencia o pedir permiso para algo, la función va cambiando de responsables en el término que se está llevando a cabo la función. Luego entonces en un ámbito cerrado de una nube comunitaria es factible regular esto. Sin embargo, cuando yo ya me voy a una nube, a diferentes tipos de nubes como la pública o la híbrida, entonces me voy a encontrar con el serio problema de quién es el responsable de qué y dónde están los documentos de archivo. Esto es grave en términos de memoria. Yo me he cuestionado varias veces si hay interés en guardar historia. Y me la cuestiono seriamente porque hasta ahorita el programa Patrimonio de la Humanidad, el Patrimonio Memoria del Mundo, no ha podido rescatar ningún documento de archivo o algo digital semejante. No sabemos cuánto se ha perdido. Ya de hecho a mediados del siglo XX ya habíamos perdido una cantidad de papel importante porque no había un sistema de organización de los archivos y se reconoce a nivel mundial como la explosión documental a raíz de la aparición de las máquinas de escribir que sacaban 20 copias, los esténciles, que para ustedes ha de sonar rarísima esa palabra, ¿cómo se llama? Entonces había una multiplicidad de documentos en papel que no había quien los organizara, quien los trabajara, etcétera, y se llamó explosión documental. Yo llamo a esto explosión de la información y no sabemos cuál es el concepto que se está viendo en términos de cómo voy a guardar memoria, ¿sí? ¿Cómo voy a guardar quién soy ahora? Y alguien me platicaba recientemente de esto, porque el profesor Arellano platicamos ayer o antier, de que pues ya no quieren estudiar historia, ya no es interesante para las carreras, cuando yo hablo de antecedentes parecería como que para qué, ¿no? El aquí y el ahora es el que está importando. La que sigue, por favor. En el gobierno está también un problema. Los especialistas que se comunican, vuelve a lo mismo, se están comunicando, están hablando, están interactuando con la sociedad y no sabemos qué pasa con esa información. Los archivistas, porque no hay políticas, porque no hay normas, porque no hay procedimientos, ¿sí? Tampoco sabemos, hasta ahorita yo no creo que exista en México, y si lo existe es uno, y está desarrollándose a medias, un repositorio digital que cumpla con el modelo OAIS, Open Archival Information System, que es un modelo que se está manejando a nivel internacional para repositorios en el largo plazo. Los archivistas no dudamos que tecnologías de la información a través de seguridad informática sean herramientas indiscutibles para preservar información. Pero con todo respeto, los tecnólogos de información no saben de cuadros de clasificación archivística ni de disposición documental. Luego empieza, y de contextos. Luego los metadatos que incluyan o los metadatos para preservar a lo mejor no son lo suficientemente sólidos para contar con la autenticidad de los documentos en el largo plazo. Podrán estar llevando a cabo todos los procesos de migración, actualización, etcétera, pero no a la larga podríamos decir cumple con los requisitos de autenticidad para decir son auténticos sí o no.
tampoco sabemos qué va a pasar con la firma electrónica. A nivel mundial todo el mundo sabe que la firma electrónica no es preservable, que se tiene que retirar si lo queremos mandar a la historia. Pero eso tampoco se escribe mucho. Bien, finalmente, casi finalmente, ¿cuáles son los costos? Pues la que sigue, por favor. Pues los costos, como yo les decía, no son exclusivamente costos económicos, ¿sí? Hay una serie de costos que ya son medibles y que se tiene que reconocer que el documento de archivo es un activo de las instituciones, que a nivel internacional eso se está peleando seriamente porque pues es la forma de contar quiénes somos, ¿no? ¿Qué hicimos? Si los hombres de las cavernas tuvieron la capacidad de escribir en las cavernas cuando se iban a calzar animales y todo esto, o en las tablitas de arcilla, decir cuántos eran y todo esto, no creo que vayamos a quedar menos, ¿no? Y no saber qué vamos a contar. Algo que hizo que en los Estados Unidos de Norteamérica pudieran tomar en cuenta más en serio la gestión documental fue el valor legal y probatorio. Y esto fue desde este asunto de una empresa muy famosa que se llama Enron. Cuando Enron se vio que estaban manejando mal toda su información digital, pues la empresa quebró. De ahí es que hay una serie de legislaciones actuales en Estados Unidos sobre el valor de prueba de los documentos de archivo. Muchas veces el desgaste que tenemos, como cuando lo teníamos en papel, ¿no? ¿Dónde está la hoja tal? Porque me están pidiendo el informe tal y me puedo pasar todo el día. Y en el ámbito digital nos podemos encontrar, tengo tal información desorganizada que no puedo dónde está lo que me están pidiendo y voy a estar perdiendo el mismo tiempo que lo hacía antes en papel, a lo mejor hasta más. ¿Sí? Hay tal cantidad de información que no sabemos cómo usarla. Muchas veces en el ámbito de los gobiernos hay sistemas de información estadística que no se hablan entre sí. Entonces a lo mejor hasta están produciendo lo mismo o están reproduciendo información y no se sabe aprovechar ese flujo, gran flujo de información y de los grandes datos. La que sigue, por favor. Las iniciativas de gobierno electrónico como conclusiones deben incluir proyectos orientados a archivos públicos y gestión de documentos. Los aspectos de gestión documentales deben ser lideradas por profesionales de la archivística. Este es otro gran reto. En México no tenemos buenos archivistas. Más bien creo que no tenemos archivistas. Con todo respeto a las 3 escuelas que hay de formación archivística, siento que están todavía pensando en y no es malo, pero piensan mucho en el legajo de un archivo del siglo XVII, XVI. Hay un enamoramiento en ese tipo de materiales, pero nos estamos olvidando del siglo XX y del XXI. ¿Sí? Los aspectos de gestión documental, decía yo, la base de un buen gobierno electrónico no es la tecnología, es la información. Y en ese ámbito de gobierno es muy típico este asunto de que archivos, tecnologías, todo, olvidémonos de la práctica, olvidémonos de los procesos, de los manuales, de las normas, de los procedimientos. Es necesario, la que sigue, por favor, incorporar entonces a la gestión y a la apreciación dentro de políticas de gobierno. Creemos que es la Ley de Transparencia y Acceso a Información que fue emitida en el 2003 e en el 2002, instrumentada en el 2004, hace 10 años, que da la pauta a que se piense en los archivos. Hay un artículo de la ley que dice que debe de haber archivos organizados. Más adelante, en el 2009, la Constitución ya lo dice, en el 6º constitucional hay una
hay un capítulo, un subíndice que habla que todo el país debe de tener archivos organizados. Finalmente, como les decía, el año pasado se publicó la Ley Federal de Archivos. Hay leyes estatales, hay varias, inclusive el Estado de Yucatán tiene leyes, en la Unidad del Estado de San Luis Potosí. Hay como 28, 26 leyes estatales, sin embargo, muchas de ellas no están adecuadas a la realidad de los archivos digitales. Pues no se diga más de lo de políticas, producción, mantenimiento y preservación. Hay casi nada, hay buenas prácticas aisladas, pero no hay un común denominador. Sin embargo, gracias a la ley de transparencia también se puede decir de que ya está muy claro que los documentos de archivo deben de tener, los archivistas o las instituciones deben de tener un cuadro de clasificación de archivos, una tabla de vigencias y una serie de formatos para describir y para inventariar sus documentos de archivo. Esto es obligatorio ya prácticamente en todos lados y eso ya es una ganancia, ya hay instrumentos técnicos que se deben de estar aplicando paulatinamente. Desarrollar y programas de investigación, sí. En el ámbito digital nos vamos a encontrar con que no es lo mismo el sistema de información estadística del INEGI que el que yo decía, el del Sistema Meteorológico Nacional. Sus comportamientos son totalmente diferentes y su abordaje para preservar en el largo plazo, por tanto, será diferente. La investigación parecería que en el ahora y en el aquí todas las consultoras, bueno, yo te arreglo tus archivos en 3 meses y ahí muere, pero nunca vimos esas especificidades que hay en diferentes tipos de sistemas de información, ya no digamos el arte digital, ya no digamos cómo vamos a guardar fotografías, imágenes, voz, datos, voz sobre todo, que puede cambiar porque ya me cambió el joystick y a lo mejor ya no suena igual, ¿no? Y lo voy a guardar o no lo voy a guardar. Programas de formación profesional, creo que ya fui clara y lo dije, no hay en el ámbito. Es más, en los diplomados en los que he tenido oportunidad de colaborar, encontramos una cantidad de profesionales totalmente diferentes que no son archivistas, pero que ya están inmersos en el trabajo archivístico y están urgidos de aprender y de entender esto. Integrar equipos multidisciplinarios. La archivística ya dejó de ser, como yo decía, la bodega cerrada, ya se vuelve transversal dentro de la gestión de las instituciones y no se le puede dejar ahí ya abandonada, puesto que ya empieza a haber legislación y formas de actuar. Bueno, por mi parte, eso es todo. La que sigue, muchas gracias.